Más de 14.000 kilómetros separan a nuestras capitales. Incluso el extremo sur de nuestro país tiene antípodas en esta nación. Hablamos de Rusia, país con el que Chile restableció formalmente sus relaciones diplomáticas en 1990. Desde entonces, mandatarios chilenos han visitado Rusia en 1993, 2005, 2008 y 2012. Mientras que Vladimir Putin llegó a nuestro país en 2004. Si bien hay distintos ámbitos de cooperación entre Chile y Rusia, estos conviven bajo la condena de nuestro país a los ataques rusos en Ucrania y la defensa de nuestro gobierno a la soberanía e integridad territorial de Kiev. A pesar de esto, el diálogo bilateral no ha cesado y es por eso que hoy queremos conversar con el embajador de Rusia en Chile, Vladimir Belinsky, sobre la relación entre nuestras naciones y, por supuesto, el futuro del conflicto en Ucrania. Aquí comienza una nueva conversación global. Bueno, ya lo anunciábamos entonces, ya está con nosotros Vladimir Belinsky, quien es embajador de Rusia en Chile. Embajador, muchísimas gracias por venir a nuestro estudio. Muchas gracias por la invitación, Alicia, con mucho gusto. Embajador, sabemos que en noviembre del año pasado presentó sus credenciales, ya lleva más de un año en nuestro país. Yo lo había visitado antes. ¿Qué le ha parecido este tiempo en nuestra patria? Bueno, el balance de este año estoy seguro que es muy positivo. En este año hicimos muchas actividades, he conocido personalmente a mucha gente, muchos amigos, y la conclusión más importante que haría del balance de ese año es que indiferentemente quien sea, de la derecha o de izquierda, de cuál sea la orientación política, posición social, cada persona que está en pro de la relación con Rusia es siempre bienvenida y es siempre un amigo para nosotros. Y es mucha gente, le aseguro que he conocido seguramente a varios centenares de grandes personas que hoy día y siempre se pronuncian por el bien de la relación bilateral entre nuestros países. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido el trabajo con el gobierno de Gabriel Boric? Hemos hecho muchas cosas a nivel técnico, visitaron varias delegaciones, comenzando por el Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura. En algunos temas hemos conversado con la ministra de Salud Pública, con la directora del Instituto de Salud Pública que recientemente visitó Rusia. Tema de la pesca, también estuvo recién una delegación importante de Cernapesca y muchos otros temas más. Estoy seguro que tenemos un potencial enorme, no solamente en lo comercial, en la simple compra-venta, aunque aquí también yo estoy seguro que hay una gran ventaja con los 150 millones de habitantes en Rusia, que es un gran mercado, ante todo. Tenemos el registro récord del comercio de 950 mil millones de dólares. Año 2018, 19 era más o menos de eso. Hoy día cayó bastante, pero hay una buena noticia, que este año, el año presente, se recuperó un 50% del volumen y llegará más o menos a unos 590, 600 millones el intercambio y Chile nos gana aquí 9-1. 9-1. Sí, siempre. ¿A qué se refiere con eso, embajador? En el año récord tuvimos 900 millones de exportaciones chilenas a Rusia. Y de Rusia para acá unos 80 o 100, más o menos. Claro. Ese es un desbalance importante, pero entendemos que siempre un producto es bienvenido, no hay ningún problema. ¿Y en qué áreas hay comercio entre ambos países? Bueno, ante todo, Chile exporta salmón fresco, diferentes, puede ser salmón congelado, vinos, por supuesto, frutas secas, eso es más o menos. Y Rusia exporta fertilizantes minerales. Perfecto. ¿Y qué áreas pretenden explorar para desarrollar en conjunto? Para el comercio aquí no hay límites, porque hoy día está cambiando un poco el panorama.
mundial, el panorama del comercio global está cambiando a la par un poco con lo que está cambiando la situación política en el mundo, la situación comercial, la situación económica. Económica me refiero ante todo que el peso pesado de la economía mundial hoy pasa hacia el Pacífico. Es por eso que muchos proyectos en Rusia se están girando desde Occidente al Oriente. Y eso es una elección natural, elección que se debe a la propia vida económica. Y hacia el Pacífico es ahí donde está tanto Rusia como Chile, los grandes participantes de esos mercados, y estoy seguro que aquí se puede explotar tanto nuevos rubros como nuevos proyectos económicos en diferentes esferas. Aquí puedo, si gusta, ampliar un poco. Por favor, por favor. Si hablamos de cosa que sale de una compraventa a proyectos económicos, se ve que cada país tiene su lado fuerte. Rusia en ese sentido, como un país muy extenso, tuvimos siempre el desafío de unir el oriente y el occidente del país con proyectos grandes en energía, ante todo, transporte, comunicaciones, como mínimo. Entonces, con esa grande experiencia siempre tenemos todas las posibilidades para compartir con los amigos la experiencia, compartir algunos proyectos conjuntos y realizarlos en otras partes del mundo. Pero no solamente en esto, sino también Rusia siempre tuvo, desde la herencia que tuvimos de la Unión Soviética, es parte de la salud pública, educación, por supuesto, cultura, deporte y todas otras esferas que pueden ser una tierra muy fértil para proyectos conjuntos con Chile. Ahora, embajador, ¿ha sido fluida la comunicación con el gobierno chileno, considerando que el gobierno de Gabriel Boric ha sido un férreo defensor de la soberanía de Ucrania y ha condenado los ataques rusos hacia Ucrania? Mira, aquí nosotros diferenciamos un poco la retórica de los hechos concretos. Digamos, la retórica, la narrativa de una cooperación práctica, de una cooperación mutuamente ventajosa. Y esta segunda, aquí no tuvimos nunca problema con realizar proyectos, plasmar algunos temas de interés común. Hablando del diálogo, también siempre la puerta, por nuestra parte, la puerta siempre hemos mantenido abierta. Tuvimos 2 rondas de conversaciones a nivel de director de América Latina, con el director de Europa, de la Cancillería. Aquí quisiera destacar que en la Cancillería siempre he encontrado a unos colegas muy altamente profesionales que entienden la situación. Aquí le diría una cosa, que hay que pensar en el día de mañana hoy día, porque antes o temprano cualquier conflicto termina. Y el día de mañana, cuando se calma un poco las olas y la marea en el mar, no solamente se podrá salir del puerto, sino establecer nuevos contactos, porque esas olas, esa marea no es de por sí puramente económica, se vienen de la política y vienen acompañando unos cambios tectónicos en la política internacional. Hablo de la formación del mundo multipolar, que produjo todo ese movimiento, esa turbulencia económica también. Entonces, cuando termine la formación y es una realidad hoy día, es el nuevo mundo multipolar, estoy seguro que veremos un panorama más democrático en las relaciones internacionales, donde cada país podrá promover su propio interés de una manera más soberana, más independiente. No será más fácil, puede ser un poco más complicado, porque ahí hay que acordar muchas cosas entre muchas partes, no entre en 2, 5, 7 o más centros de crecimiento en el mundo que ya hoy día existen. Pero ahí es donde la diplomacia recuperará toda su altura de ese arte.
Embajador, pero entendemos que para que esta turbulencia se acabe es necesario que se termine la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué tiene que pasar para que se acabe ese conflicto? Es una pregunta que hace todo el mundo hoy día. Le digo aquí que para que termine el conflicto, cualquier conflicto, no solamente en Ucrania, sino existen muchos más, se requiere que acabar con los orígenes que produjeron ese conflicto, otro conflicto. Para nosotros, el conflicto se originó por dos cosas. Lo más importante no son territorios, no son logros directamente en el campo de la batalla. Para nosotros lo más importante es proteger a la gente rusa que en un momento dado, con el quiebre de la Unión Soviética, resultaron ciudadanos de otro país. Pero en unos 20 años, cuando comenzó la colonización de Ucrania por parte de la administración de Estados Unidos, administraciones anteriores, a esa gente, para el 2014, cuando ocurrió el golpe de Estado en Kiev, un golpe de Estado bastante sangriento, pero al día siguiente se prohibió el idioma ruso en todo territorio de Ucrania. Aunque en el este, en Donbass, vivían rusos, hablando ruso. Entonces a esa gente se le trató como especies. Y se les dijo el mensaje fue que si ustedes quieren garantizar la vida y la seguridad de sus hijos y de sus nietos, salgan para Rusia, salgan todos. Y resultó que ellos salieron de Ucrania, pero salieron junto con sus tierras y salieron junto con sus casas, con sus ciudades que construyeron durante siglos, con su tierra empapada con sangre rusa, con diferentes guerras que tuvo lugar en toda esa historia de centenares de años. Esa es la realidad. Por eso, garantizar la seguridad de esa gente, los derechos humanos de esa gente, el derecho a hablar su propio idioma, el derecho a su propia fe ortodoxa que ellos ejercen, eso es lo más importante. Y otro tema es un tema de seguridad. Cuando Ucrania se independizó, en ese momento en la Constitución ucraniana, en la Declaración de la Soberanía Nacional, estaba inscrito que Ucrania es un estado fuera de bloques militares, es un estado neutral y es un estado que respetará siempre todas las minorías étnicas. Y cuando en 2014 comenzaron a destruir ciudades en el este, bombardear, y en 8 años, hasta 2022, cuando la fase caliente comenzó, mataron cerca de 14.000 personas, entre ellos 350 niños. Entonces, cuando hoy día se preocupan por los niños, así llamados niños secuestrados por Rusia, que eran 20.000, después 10, y finalmente en Estambul nos entregan una lista de 339 niños, de los cuales una tercera parte son adultos. Estamos trabajando del resto, pero aquí hay mucha, no diría ni confusión, hay bastante propaganda, bastante noticias falsas y hay que esclarecer las cosas. Por eso yo creo que es importante escuchar unos a otros, escuchar a la otra parte y escuchar con respeto, igual que nosotros escuchamos siempre a nuestros colegas. Bueno, embajador, se refiere, y para que le quede clara a la ciudadanía, se refiere también al caso que está viendo la Corte Penal Internacional, sobre el cual hay una orden de detención al presidente Vladimir Putin. Embajador, se nos va rápido el tiempo, entonces nos vamos a la pausa, pero vamos a seguir hablando entonces de este tema, también respecto de la OTAN y cómo Rusia ve a Latinoamérica. Ya volvemos en Conversación Global. Estamos
Estamos de regreso entonces en Conversación Global. Esta vez la conversación es con el embajador de Rusia en Chile, Vladimir Belinsky. Embajador, estábamos hablando entonces de este conflicto y me gustaría preguntarle brevemente, ¿cuáles son las condiciones para que Rusia termine este conflicto? Bueno, las condiciones principales están en dos partes muy importantes para nosotros. Dos partes que originaron ese conflicto hace unos años, porque comenzó no en 2022, tampoco en 2014, comenzó en 2004, cuando en Ucrania se llevaron elecciones presidenciales, ni mucho más ni mucho menos, con una tercera vuelta, que no está en la Constitución. Entonces, cuando no pudieron sacar a un presidente pro-occidental en dos vueltas, hicieron una tercera y finalmente lo sacaron. Ahí comenzó todo ese proceso de colonización de Ucrania, de convertirla en un tipo de Estado anti-Rusia, con unos fines muy claros, de instalar ahí la infraestructura de la OTAN y no ganar una guerra nuclear, sino ubicando misiles nucleares finalmente y en las bases de la OTAN en nuestras fronteras. Un chantaje nuclear sí podría prosperar. Eso vimos realizarse, esos planes militares, pero lo más peligroso han sido los planes de colonización social. Digamos, en la creación de ese Estado antirrusia se usó mucho el nacionalismo ucraniano que tenía sus raíces todavía en la Segunda Guerra Mundial, cuando Ucrania estaba ocupada por Alemania hitlerista y había muchos colaboradores con las fuerzas alemanas. En aquel entonces había muchas personas que estaban contagiadas con ese nazismo que se vino desde Occidente. En fin, hoy día es necesario garantizar la seguridad de las personas que viven en el este ucraniano, en Donbass, por un lado, y por otro lado es garantizar que Ucrania sea un Estado neutral, así como está inscrito en su constitución. Que no ingrese a la OTAN. Que no ingrese en la OTAN, que no ingrese en ningún bloque militar. Para nosotros no es necesario que sea prorrusa o pro-occidente. Basta con que sea neutral. Entonces, en las propuestas que hicimos, en los acuerdos de Minsk, en los acuerdos de Estambul incluso, en 2022, cuando comenzó la fase caliente, la propuesta nos la pusieron en la mesa de la parte ucraniana y estaba Donbass en aquel momento dentro de Ucrania. Nosotros dimos el consentimiento, aunque ya estaba el ejército ruso en los suburbios de Kiev. Pero se vino el señor Boris Johnson y dijo que no, señores, ustedes tienen que luchar para vencer a Rusia. No pueden salir de eso. Estaban los acuerdos rubricados ya por ambas partes. Estaba sobre la mesa ya la paz. No prospera. En 2024 hubo otra propuesta, ya con nuestro presidente propuso los términos sobre la tierra, en los términos que estaban ya, digamos, las nuevas realidades. Tampoco prosperó. Finalmente, para nosotros, como dije, no tiene importancia. Si ve el mapa de Rusia, el tema de territorio no puede ser un tema de conflicto en Ucrania. Es el tema de conservar a la gente, dejarles vivir tranquilo sin la amenaza de ser extinguidos. Cuando se cumplan ambas partes de esas condiciones, estoy seguro que ahí reinará la paz y reinará no por 2 años, no por 3 años, sino reinará por mucho más tiempo. Tiene que ser una paz que sea consistente, que tenga las bases para seguir manteniendo esta paz. No tiene que ser un armisticio como en los acuerdos de Minsk, como confesaron bien después los representantes de Alemania y de Francia, que hicieron el acuerdo, pero no lo quisieron
nunca quisieron seguirlo, porque era un armisticio para rearmar a Ucrania y entrar nuevamente con una embestida final para vencer allá. Tiene que ser una paz que perdure por años, por muchos años. Y para eso se requiere eliminar las causas que produjeron ese conflicto. ¿Y a qué se refiere con eliminar las causas? Las causas están, como dije, en dos ámbitos. Primero, garantizar a la gente que vive en el este de Ucrania, garantizarles que estén con seguridad, que vivan con seguridad a no ser atacados, con seguridad a no ser extinguidos. Y la otra parte es garantizar la seguridad del territorio de Rusia, de la expansión de la OTAN, es decir, el estatus neutral de Ucrania. Embajador, nos gustaría seguir conversando de este tema porque, claro, nos quedan muchas preguntas, pero se nos está acabando el tiempo y, por supuesto, también queremos hablar de la relación entre Rusia y Chile y también con Latinoamérica. ¿Cómo ve Rusia América Latina? Se lo pregunto por el rol que está teniendo Rusia en los BRICS. Bueno, aquí es una buena pregunta justamente porque está relacionada con esta nueva formación del mundo multipolar. Para nosotros, América Latina durante muchos años, yo diría durante los últimos 30 años como mínimo, o mucho más, siempre ha sido un polo en crecimiento, en formación dentro de este mundo multipolar. ¿A qué me refiero? Ante todo, son los proyectos de integración que siempre estuvieron en el mapa latinoamericano, que están dirigidos a un mayor, digamos, una mayor interacción entre los propios países, uniendo no solamente los potenciales económicos, sino uniendo las voces dentro de una voz común que tenían el Grupo Río, por ejemplo, en muchos temas de la agenda internacional. Y esa lógica estaba también en una fórmula matemática, porque en el Mercosur, por ejemplo, donde Chile es un país asociado, se hablaba que 2 más 2 es igual a 5, es más fuerza. Y teniendo en cuenta eso, siempre el interés de Rusia ha sido cuanto más polos de crecimiento existen en el mundo, más seguro, más democrático y más pacífico sería ese panorama mundial. Porque el mundo unipolar finalmente se cayó, el bipolar no prosperó, etcétera, etcétera. Cuanto más patas tendría este mundo, más estable estaría sobre el terreno. Y siempre hemos apoyado un diálogo directo entre Rusia, CELAC, por ejemplo, que tuvimos varias rondas de negociaciones con la troika de CELAC, con la troika ampliada después, y estamos interesados en seguir esa conversación. Embajador, Rusia parte del Consejo de Seguridad de la ONU. A raíz de eso, ¿qué le parece la postulación de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU? Bueno, hemos visto con mucha atención, por supuesto, esta postulación. Entiendo que todavía no se formalizó por completo esa presentación. Esperaríamos los contactos pertinentes con Chile en ese sentido. Vemos que, por supuesto, vemos que hay un panorama, que existe un acuerdo todavía que no tiene un consenso 100% en América Latina, pero para nosotros es importante una unión regional en ese sentido también. ¿Y cómo ve Rusia la figura de la expresidenta Michelle Bachelet? Bueno, tuvimos muy buenos contactos cuando fue presidente, la señora Bachelet se entrevistó varias veces con el presidente Putin. Siempre mantuvimos un diálogo muy importante sobre temas de la agenda internacional, bilateral, etcétera, etcétera. Así que conocemos perfectamente a la personalidad de la candidata y por supuesto que estamos abiertos para conversar.
Embajador, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Embajador de Rusia en Chile, Vladimir Belinsky, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Alice, por la invitación. Y yo quisiera aprovechar para dar una buena noticia. A ver. El 4 de diciembre reuniremos a los empresarios para presentar la Cámara de Comercio, Cultura y Deportes Chile-Rusia. Será no solamente una presentación, sino un mini foro empresarial. Y quedan invitados todos los empresarios quienes están interesados en trabajar en el mercado ruso y viceversa. Vamos a conectar por videoconferencia a los empresarios rusos que están también interesados. Bueno, una gran noticia que por supuesto marca un hito importante. El 4 de diciembre. Entre las relaciones entre Rusia y Chile. 4 de diciembre entonces anotado, vamos a estar ahí también los invitamos informando. También Embajador, muchas gracias. Gracias a usted. Y nosotros llegamos hasta el final de Conversación Global. Por supuesto, sigan en CNN Chile y ya pueden revisar este capítulo en todas nuestras plataformas. Que estén muy bien y buenas noches.